Mi nombre es Lisbeth Camacho, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Petroquímica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede de La Tacunga. El día de hoy les voy a presentar acerca del tema de termómetro a gas, la construcción y aplicación previo a los conocimientos de la clase. Como objetivo principal tenemos determinar y experimentar el coeficiente de dilatación de gas con la ayuda de la construcción de un termómetro casero previo a los conocimientos de la clase y la efectividad de él. Como objetivos específicos, comprender el funcionamiento de un termómetro a gas, aprender a calibrar el instrumento de medición de temperatura, en este caso un termómetro a gas. La termometría se encarga de la medición de la temperatura de cuerpos o sistemas, la cual se utiliza un termómetro, que es un instrumento que se basa en el cambio de alguna propiedad de la materia debido al efecto del calor. En este caso vamos a hacer la presentación del termómetro de gas de volumen constante, la cual pertenece a la categoría de termómetros llenos de gas y es el más exacto. El termómetro de gas a volumen o a presión constantes es un termómetro primario ligado a la escala de temperaturas absolutas. En el gráfico número 4 vamos a observar las partes de un termómetro a gas a volumen constante, la cual está compuesta por el bulbo, el manómetro en U y el depósito compensador. En la parte matemática tenemos las siguientes ecuaciones, la cual nos presenta el termómetro a gas, en que la presión es igual a más menos la densidad por la gravedad por la altura más la presión atmosférica, y donde la temperatura es igual a 273.16 por la presión dividido a la presión 3. En la dilatación de los gases tenemos que es igual a 1 sobre el volumen inicial por la variabilidad del volumen sobre la variabilidad de la temperatura. Esto es igual a 1 sobre la temperatura inicial y a su vez es igual a 1 sobre 273,16 Kelvin. En la dilatación de los gases a presión tenemos que es igual a 1 sobre la presión inicial por la variabilidad de la presión sobre la variabilidad de la temperatura, y esto es igual a 1 sobre la presión inicial. Para poder resolver los datos que vamos a obtener durante el procedimiento de la construcción del termómetro a gas, vamos a hacer la utilización de las siguientes ecuaciones. En el coeficiente de volumen inicial, para obtenerlo necesitamos la siguiente ecuación, que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado y por la altura. Para la variabilidad del volumen necesitamos la ecuación de la variabilidad del volumen es igual a pi por radio al cuadrado y por la altura. Y en el coeficiente de la dilatación del gas necesitamos la ecuación de la variabilidad del volumen es igual al volumen inicial por el coeficiente de dilatación y por la variabilidad de la temperatura, en la cual podemos despejar y nos queda que el coeficiente de dilatación es igual a la variabilidad del volumen sobre el volumen inicial por la variabilidad de la temperatura. En la construcción del termómetro casero a gas vamos a necesitar de realizar los siguientes procedimientos. Primero, en la tapa del recipiente en la cual vamos a utilizar como parte del bulbo del termómetro, en la tapa le vamos a realizar un agujero lo suficientemente grande para que la manguera del suero entre hasta el fondo. Como segundo paso, debemos ingresar el tubo de suero en conjunto con el recipiente. Y tercer paso, se debe tomar muy en cuenta que no se debe generar ningún tipo de burbuja de aire en la manguera de suero, ya que si esto ocurre, la práctica no se ejecuta de manera correcta. Como siguiente paso, una vez verificado el paso 3, se debe sellar la unión de la manguera del suero con silicona para que no existan filtraciones. Proseguido, luego la otra parte de la manguera se conectará con un tubo
capilar. Y finalmente vamos a proceder a calibrar el termómetro casero con la ayuda de un termómetro de mercurio. Para la calibración del termómetro vamos a seguir los siguientes pasos. Se debe calentar el agua hasta un máximo nivel. Cuando llegue a aquella medida se debe poner el termómetro casero y el de mercurio para que así lleguen a un punto en común y quiere decir que esa es la temperatura de aquel momento. Una vez que obtenemos la medida en aquel momento, desde ahí se debe ir colocando agua fría en pequeñas cantidades poco a poco y se debe ir marcando las temperaturas que se desea tener. Se debe tomar el tiempo que se demore en pasar de un grado a otro, porque esto nos servirá de análisis a ver cuánto tiempo se demora de pasar de una temperatura a otra y así poder ir tomando nuestros datos y poder irlos ubicando en la tabla de resultados. Aquí podemos observar los resultados en una tabla en donde se encuentran los 10 ensayos que hemos realizado, nuestra temperatura inicial, la cual nos marcó a 50 grados centígrados, y posteriormente las medidas que fuimos tomando cuando íbamos colocando poco a poco el agua fría, nuestra altura inicial y nuestra altura final, la cual fue marcada con la ayuda de la regla. Y con las ecuaciones que les presenté anteriormente, podemos obtener el coeficiente de dilatación de dicho termómetro. Como conclusión, tenemos que los resultados obtenidos fueron los esperados para la información recopilada antes de realizar el experimento y se convalida con la teoría dada en clase.
Los resultados obtenidos en el coeficiente de dilatación son de la ciudad de Quito, por lo tanto van a variar según la temporada en que se encuentre la ciudad.